emoción se unen, la radio trasciende y llegan los premios. Radio Sónica. Martín Fierro Latinoamérica 2025. Al mejor canal de streaming. Cultura de punta a punta. Abrimos un mapa sonoro donde las voces de nuestro país nos conducen a cada rincón del arte y las expresiones que nos definen. Cada provincia aporta su latido, su identidad y juntas tejen la trama infinita de lo que somos. Un viaje para descubrir y celebrar qué hacemos y quiénes somos como colectivo argentino. Conducción: Daniel Dibiase y Estela Matute. Cultura de punta a punta. En Sónica. Y solo divisa el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. Anda, jaleo, jaleo, anda, jaleo, jaleo. Ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo. Mataron a una paloma, mataron a una paloma. Yo cortaré con mis manos las flores de su corona, las flores de su corona. Anda, jaleo, jaleo, anda, jaleo, jaleo. Ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo. Mira que soy cazador, y si te tiro y te mato, para mí será el dolor, para mí será el quebranto. Anda, jaleo, jaleo, anda, jaleo, jaleo. Ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo. Bueno. Anda, jaleo, jaleo, del gran Federico García Lorca, interpretado por nada más y nada menos que Anita Belén. Y así arrancamos hoy Cultura de punta a punta. Respira cultura en Cultura de punta a punta, con Daniel Dibiase y Estela Matute. Aire de Sónica. El 18 de agosto se cumplieron 90 años del asesinato de Federico García Lorca. 90 años. Y todavía cuesta decirlo sin que algo se estremezca, porque a Lorca no se lo llevó una enfermedad, no fue una muerte prematura ni azarosa, pero sí una muerte inevitable. A Lorca lo asesinaron. Lo asesinaron porque había palabras que molestaban, porque había una sensibilidad que incomodaba, porque había una manera de mirar el mundo, de mirar el deseo, la injusticia, la libertad, que algunos consideraban peligrosa. Y entonces intentaron callarlo. Pero hay una pregunta que 90 años después vale la pena hacerse. ¿Se puede matar a un poeta? ¿Se puede matar a un hombre?
¿Se puede hacer desaparecer su cuerpo? ¿Se pueden prohibir sus libros? ¿Se pueden cerrar teatros? ¿Se pueden censurar canciones? ¿Se pueden perseguir artistas? ¿Se puede intentar imponer el silencio? Sí, se puede. Lo que parece mucho más difícil es conseguir que una obra deje de suceder. Porque Lorca, Federico, sigue sucediendo. Cada vez que alguien dice un verso suyo, cada vez que una actriz vuelve a ser yerma, cada vez que Bernarda golpea su bastón contra el piso, cada vez que una novia vuelve a correr hacia el bosque, que alguien escucha hablar de la luna, de sangre, de deseo, de muerte, y descubre que esas palabras escritas hace casi un siglo todavía pueden nombrar algo que pasa hoy. Y ahí aparece algo extraordinario que tiene la cultura, su capacidad de atravesar el tiempo, de sobrevivir a quienes quisieron destruirla, de volverse más grande que la voluntad de quienes intentaron silenciarla. Porque cuando un régimen persigue a un artista, cuando censura una obra, cuando prohíbe un libro, en realidad está confesando algo, está confesando que le tiene miedo. Y uno podría preguntarse, ¿miedo a qué? Un poeta no tiene ejército, un dramaturgo no tiene tanques, una canción no lleva armas, una obra de teatro no ocupa ministerios. Entonces, ¿por qué pueden resultar tan peligrosos? Tal vez porque el arte tiene una capacidad profundamente inquietante. Nos permite imaginar que el mundo podría ser de otra manera. Y cuando alguien imagina que las cosas podrían ser distintas, empieza también a preguntarse por qué son como son. La cultura hace preguntas y a veces las preguntas son mucho más difíciles de controlar que las respuestas. Lorca hizo preguntas sobre el deseo, sobre la libertad, sobre las mujeres encerradas, sobre los mandatos, sobre aquello que una sociedad obliga a ocultar, sobre los cuerpos que desean otra vida, sobre la violencia que aparece cuando una comunidad decide que hay sentimientos, elecciones o identidades que no deberían existir. Pero Lorca también tenía otra convicción extraordinaria. Creía que el teatro debía llegar a todos. Por eso participó de aquella aventura maravillosa que fue La Barraca, llevando teatro por pueblos y caminos de España, teatro fuera de los grandes centros, teatro donde muchas veces no había teatro. Y esa idea nos resulta especialmente cercana, porque cultura también es eso, ir, moverse, salir del lugar donde supuestamente están las cosas importantes, entender que una obra, una canción, un poema, una danza no pertenecen solamente a quienes pueden acercarse a buscarlos, también tienen que viajar. Viajar hacia los pueblos, hacia los barrios, hacia las escuelas, hacia las plazas, hacia las personas que quizás nunca entraron a una sala. Porque cuando hablamos de acceso a la cultura no estamos hablando de un lujo, estamos hablando de una posibilidad, la posibilidad de descubrir algo, de reconocernos, de conmovernos, de pensar, de encontrar palabras para aquello que todavía no sabíamos cómo nombrar. Tal vez por eso quienes intentan dominar completamente una sociedad empiezan tantas veces por la cultura, controlando lo que se dice, lo que se lee, lo que se canta, lo que se representa. Porque un pueblo que imagina es mucho más difícil de domesticar. Un pueblo que recuerda también. Y Lorca se convirtió justamente en memoria. Su cuerpo sigue siendo una ausencia, pero su obra es una presencia enorme. Y esa contradicción tiene algo profundamente doloroso. Los hombres que lo asesinaron seguramente imaginaron que estaban terminando con algo, que después de los disparos vendría el silencio. Y ocurrió exactamente lo contrario. Después de los disparos vinieron miles de voces. Actores, actrices, directores, músicos, cantantes, lectores, estudiantes, gente que quizá nunca pisó Granada, pero alguna vez sintió que un verso de Lorca estaba hablando exactamente de su propia vida. 90 años después, Lorca sigue entrando a los teatros, sigue subiendo a los escenarios, sigue viajando de ciudad en ciudad. Y seguramente ahí esté una de las mayores derrotas de quienes intentan destruir la cultura. Creen que están apagando una voz y a veces lo único que consiguen es multiplicarla. Porque la palabra pasa de boca en boca. El poema cambia de lector, la obra cambia de actor, la canción encuentra otra voz y cada generación vuelve a apropiarse de aquello que recibió. Por eso quizá un artista nunca termina de morir del todo. Mientras haya alguien dispuesto a volver a decir sus palabras, mientras haya alguien que abra un libro,
mientras haya un escenario, mientras haya una voz. Mientras haya memoria. Entonces volvamos a la pregunta con la que empezamos. ¿Se puede matar a un poeta? A Federico Lorca lo asesinaron. Eso ocurrió y no debemos suavizarlo. No debemos convertirlo simplemente en una hermosa leyenda sobre un poeta muerto joven. Fue un crimen, fue violencia, fue intolerancia. Pero 90 años después también podemos afirmar otra cosa. Mataron al hombre, intentaron borrar su voz, intentaron imponer el silencio y fracasaron. Porque Lorca sigue hablando. Sigue siendo representado, Sigue siendo cantado. sigue siendo leído, Sigue incomodando. sigue emocionando. Sigue haciendo preguntas. Entonces quizá la respuesta sea muy sencilla. A Federico García Lorca pudieron asesinarlo. Al poeta, evidentemente, no pudieron matarlo. Porque mientras haya alguien dispuesto a decir una palabra que otro quiso prohibir, Mientras existe un escenario dispuesto a encender una luz, mientras una canción encuentre una garganta, mientras un poema encuentre un lector, la cultura seguirá haciendo eso que sabe hacer desde siempre. atravesar el tiempo, Atravesar el miedo atravesar incluso la muerte. y seguir viva. Esto es cultura de punta a punta. Buenas noches, señor Daniel Dibiase. Desde Radio Sónica abrimos una ruta cultural que atraviesa todo nuestro territorio nacional. Buenas noches, señora Estela Matute. Buenas noches, ¿cómo anda? En Cultura de Punta a Punta. Ciudad que nunca duerme. Teatro, música y barrios con alma. Él es actor, músico, guitarrista, cantante y locutor nacional argentino. Creció entre las cuerdas de una guitarra y las primeras líneas de un libreto, entendiendo que desde muy chico su arte no iba a dividirse, sino a multiplicarse. Con esa convicción caminó las calles porteñas, dejándose llevar por la música, por las voces y por esa identidad que nace en el barrio La Mondiola, para rescatar la memoria y el lenguaje de nuestra propia gente. En ese viaje hacia las raíces, su guitarra se convirtió en un puente para cruzar el tiempo. Se propuso revivir la nostalgia de los patios y los aguanes, situándonos con cada melodía allá, por el veintitangos. Pero su mirada no se quedó solamente en la nostalgia. También supo poner el cuerpo para contar las heridas, las deudas y la búsqueda de justicia de nuestro pasado reciente, dejando su huella en Argentina 1985. Esa capacidad para transitar épocas y lenguajes lo llevó también hacia los mitos populares, especialmente hacia el misterio, la pasión y la voz inolvidable de La Falcón, allí donde la actuación y la música en vivo se volvieron una sola cosa. Y esa misma potencia sonora lo empujó a desafiar los límites del escenario. Desnudó la tragedia clásica al componer la atmósfera de Fedra y cruzó el océano en un transatlántico para darle nueva identidad musical al delirio de la literatura. Hoy, todas esas búsquedas confluyen en un presente maduro y desafiante. Se sube al escenario en absoluta soledad, combinando el humor, la música y la poesía en Lorca, para entregarse por completo a una propuesta intensa de esas que obligan a agarrar la vida por un cuerno de toro. Tenemos la enorme alegría de recibir en Cultura Punta Puntas a Carlos Ledrag. Bienvenido. Bienvenido. ¡Qué presentación! Lo mereces, pibe. Bueno, gracias. Ahora. Y salud, Y salud. Salud. Bueno. Bienvenido y salud. Bueno, gracias por la invitación y por tremenda presentación. Qué lindo lo que estás haciendo, Carlos. Bueno, gracias. Estuvimos anoche, decimos al querido público oyente. Que dicho sea de paso, 11 22 62 7728 es nuestro canal de WhatsApp para que manden mensajitos y el canal de YouTube de Radio Sónica, ahí estamos en vivo. Anoche estuvimos Hermoso. en el espacio Polonia, donde Carlos hace un cuerno de toro, un espectáculo inspirado en los textos de Federico, Sí. pero traído al conurbano casi, llevado a Colombia y al Bueno, conurbano. Sí, es una manera de verlo. Tal vez Lorca en este caso sirvió, o los poemas de Lorca que le dedicó a Ignacio Sánchez Mejías, su amigo torero, sirvieron de excusa para contar esta otra historia que toma como inspiración esos poemas, pero que es un texto completamente escrito por Agustín León Pruzzo, amigo de hace muchos años, y
y bueno, que me parece tiene un tipo de narrativa con la cual me siento muy cómodo, con la cual me siento también muy identificado. Muchos me preguntaban, ayer vinieron muchos amigos y me decían que me reconocían a mí, gente que me conoce mucho, me dice, te reconozco en esos textos, pero digo, te juro que no escribí absolutamente nada de eso. Hay algunos permisos y algunas referencias que sí tienen que ver con mi vida personal, como cuando hablo de mi infancia en Lanús y a los colegios a los que A iba. ese conurbano me Sí, refería. sí, perfectamente, claro, sí, sí, sí. Y digo, todos esos datos que doy sí son reales de mi propia vida, pero bueno, todo el otro periplo, Nunca estuviste en Colombia. no. Pero sí, creo que pasé por un aeropuerto. No, pero vivir, No, vivir no. vivir tantos años. No. De todos modos, tuve el permiso también de Agustín, que además de ser el autor de la obra, es el director, de poder apropiarme de ese texto, más allá de que está bastante respetado. Digo, me lo apropié en cuanto a ablandar frases y, bueno, y a incluir esos datos que son personales. Te lo apropiaste a tal punto que parece autobiográfico. De verdad parece autobiográfico. Los dos nos preguntamos. Yo le dije, no, me parece que no por esto, porque autor y director es otra persona. Claro. Pero le dije, me parece que no. No, pero de todos modos, hay algo que a mí me pasa con Agustín. Yo le conozco otros textos y tal vez por una cuestión generacional, tenemos casi la misma edad, nos conocemos hace mucho y tal vez compartimos muchos gustos en común y algunas elucubraciones. Hay como varias reflexiones dentro de la obra con las cuales me siento muy identificado y que tal vez yo no hubiese podido escribir eso nunca, porque no es lo mío, pero sí digo, che, yo esto, no sé si con estas palabras, pero lo pienso de esta manera. Entonces, también me fue muy sencillo poder incorporarlo y trabajarlo. Es la primera vez también, yo actúo desde muy chiquito, pero es la primera vez en la vida que no me monto en un personaje, que soy yo. O sea, es un poco la idea de jugar con esto. Bueno, esto es real, no es real. Esto ocurrió, no ocurrió, es parte de mi vida, no es parte de mi vida. Bueno, algunas cosas por ahí sí. Pero creo que fundamentalmente funciona de esa manera porque lo que cuenta a todos en algún momento nos pasó o nos va a pasar. Sí. O vimos que a alguien le pasó. Creo que Es una idea extraordinaria, por otro lado, entrarle a todos esos temas de los que habla la obra, porque la obra habla de varios temas, la amistad, la muerte, la vida, el amor, entrarle desde ese lugar de esto que dijiste al principio, ¿no? De la excusa de Ignacio, el amigo, el amor de Lorca, porque en realidad eran su pareja. Lo que pasa es que en aquel tiempo no se podía decir. Fue una de las cosas que le costó la vida, porque le costó la vida como poeta, pero le costó la vida por puto. Lo vamos a decir así porque así lo dijeron, así lo decía la milicia que se lo llevó. Y Ignacio era su pareja, y esos versos a Ignacio son realmente maravillosos, maravillosos, y vos tenés el privilegio de cantarlos además, Sí. que es muy, y la música es tuya. Sí, sí, Es precioso eso. Yo creo que pasa, me parece siempre con los grandísimos autores, que son una muy buena contención para cualquier intérprete. Entonces, los temas centrales de Federico, que ha sido la muerte, ¿no? La luna, el amor, la mujer. Yo creo que es uno de el mejor dramaturgo que pinta mejor el mundo femenino que yo conozco de habla hispana. Digamos. Un conocimiento absoluto, con solo por repasar su nómina de obras de teatro, nos damos cuenta y profundo conocimiento. Pero toca temas como los grandes dramaturgos, eternos, y que es algo que cambie la conducta humana de manera tan radical. Eso está presente en los grandes autores. Yo creo que en ese sentido, lo que cuenta el dramaturgo que escribió la obra y tu interpretación no es complicado, ni hermético, ni críptico. Es sencillo. Contrario, bueno, ese un poco fue. La fue. sencillez y la profundidad, digamos, es sencillamente profundo.
Sí, ese fue parte del desafío. Poder traerlo acá. Y es una manera también palpable porque muchas veces uno dice Lorca, ¿no? Y por ahí en el imaginario uno piensa en una cosa culta y que esto, que lo otro, que lo es, por supuesto, pero también hay una sencillez y una crudeza detrás de esos poemas. Hay imágenes muy escatológicas dentro de lo que él escribe. Totalmente. El otro día yo me acordaba que una de las primeras cosas que yo hice como actor de Lorca, como a los 15 años, era El retablillo de Don Cristóbal, que es una obra escrita para títeres, pero para títeres para adultos, porque es completamente grosera, soez. Y eso también está dentro del universo lorquiano, porque también uno y de hecho a veces con Agustín en el momento de describir la obra, le escapamos un poco o tratamos de camuflar a Lorca en el medio de eso, porque no queremos que se pinte, cuando uno dice una obra lorquiana. Yo no sé si lo es en el sentido en el que uno entiende rápidamente o la imagen que se le viene a uno rápidamente cuando uno piensa en una obra lorquiana. No sé si es tan lorquiana. No lo es. No va a haber una mujer bailando flamenco ni nada de eso. Ni un hombre Hay unos recitando. atisbes. Ni un hombre No, recitando. Pero también no es necesario. Exacto. Y eso es lo mágico. Me parece que Lorca, cuando empezás a hurgar, o lo empezás a mirar también con una lente un poco más contemporánea, te das cuenta que es eterno realmente. Es eterno. Claro. Es lo que Y decían es- ustedes en la editorial. Y entre las cosas que lo hacen eterno es su desfachatez. Él era un desfachatado. Era un desfachatado. Claro. Este, Eso maravillosamente desfachatado. Y escribió como escribió porque vivió esa época. Hace 90 años que lo mataron. 90 años. Y hay cosas que parecen escritas ayer y hay Sí, cosas sí. que parecen escritas hace 90 años con un permiso hermosísimo. Bueno, nada, yo soy una enamorada de Federico García Lorca y esto que decías, cuando yo recibí la invitación para ir a ver tu espectáculo, uno piensa, vamos a ir a ver un espectáculo de Lorca, con textos de Lorca, no prejuiciosamente, sino simplemente, y sin embargo, por eso yo hablé de Traído el Conurba, porque hay algo del muchacho de conurbano que está ahí hermosamente contado y a la vez está Federico, está García Lorca, está la historia de Ignacio, y eso es de un valor enorme, realmente. Yo me fui muy conmovida por eso, porque Lorca está desde el borde y en el centro, a la vez. Sí. Claro, porque uno piensa, volviendo al tema de la muerte, y que es el tema para mí, vos lo planteás claramente, a mí eso que le cumpla, ¿cómo es que lo cumpla muerte feliz? Sí, que te mueras feliz. Que te muera feliz, que es gracioso, pero es profundamente evitable en los seres humanos para no meterse en ese canto. Claro. ¿No? Y meter justamente en ese asunto es interesante porque lo que plantea desde el humor y también de lo filosófico, uno entiende que es así. Estamos, nuestra preocupación de vivir sin pensar en la muerte, porque si pensás 2 segundos en la muerte, por ahí eso te paraliza y no haces nada. Entonces ya a partir de ahí tenés un quilombo interesante para Sí, recordar cada día que te levantás de tu cama, ¿no? Sí, sí. Pero un poco también la idea era desdramatizar. Bueno, También. a eso me refiero porque hay humor, no Sí, sí. Claro. no lo contás de los puñales, ¿no? Es todo lo contrario, es decir, bueno, reflexionamos desde un lugar amoroso y con humor, porque el amoroso aparece el amor que vos lo tenés hacia ese amigo, Sí. y a partir de ahí te da el permiso de poder contar en homenaje a tu amigo lo que se te cante la gana, digamos, ¿no? Y la manera que lo contás, y la manera de poder emocionarte y todo eso que tiene que ver con una profunda amistad hacia un amigo, ¿no? ¿Te parece? Estamos hablando con Carlos Ledrag. ¿Ledrag o Ledrag? Ledrag. Ledrag. Igual es un apellido inventado. Sí, es sí. al revés. Te íbamos a preguntar eso. Bueno. Así que, Te íbamos a preguntar que contaras eso, pero quería decir Ledrag. Carlos Ledrag está protagonizando Un Cuerno de Toro en el Espacio Polonia los domingos. 19:30 horas. Bueno, los domingos 19:30 horas. Allí cuenta una historia hermosa sobre una amistad y canta algunas cosas en relación a Federico. Y como tiene la guitarra en la mano, No me di cuenta. claro, ¿viste? La llevan pegada. como es un guitarrista que vino con la guitarra en la mano, ¿Algún pedido en particular? y yo te pediría la de Ignacio,
Sangre derramada, decís Sí, vos. sí. Sangre derramada es uno de los más conocidos. Se desafinó la guitarra. El frío desafina todo. Es uno de los más conocidos porque un poco retrata, en la obra también se hace mención al momento en el que este torero es abordado por el toro y empieza a desangrarse en el medio de la arena. Entonces Lorca dice que no quiero verla. Díganle a la luna que venga que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Que no quiero verla. La luna de par en par, caballos de nubes quietas y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras. Que no quiero verla. Que mi recuerdo se quema, no quiero verla. Por la grada sube Ignacio, con toda su muerte a cuestas, buscaba el amanecer, y el amanecer no era. Buscaba el amanecer, y el amanecer no era. Busca su perfil seguro, y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo, y encontró su sangre abierta. Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta. No me digan que la vea, no me digan que la vea. No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza, ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbres sedientas. Quien me grita que me asome, no me digan que la vea. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a toros celestes, mayorales de pálida niebla. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras como un río de leones, su maravillosa fuerza como un torso de mármol, su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza, donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. Era un gran torero en la plaza, era un buen serrano en la sierra, era blando con las espigas y duro con las espuelas. Era tierno como el rocío y tan deslumbrante en la feria, que tremendas fueron sus últimas banderillas de tiniebla. Pero ya duerme sin fin, ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera, y su sangre ya viene cantando, cantando por marismas y praderas, resbalando por cuernos ateridos, vacilando sin alma por la niebla, tropezando con miles de pezuñas como una larga, oscura y triste lengua, para formar un charco de agonía junto a la eternidad de las estrellas. Oh, blanco muro de infamia, oh, negro toro de pena, oh, sangre dura de Ignacio, oh, ruiseñor de sus venas. No, que no quiero verla, no, que no quiero verla, que no hay cáliz que la contenga, no hay golondrinas que se la beban, no hay escarcha de luz que la enfríe, ni diluvios de azucena, no hay cristal que la cubra de plata. No, yo no quiero verla.
Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Qué texto, qué Sí. texto. Qué linda música le pusiste, además, realmente. Bueno, gracias, gracias. Fue muy difícil también, lo trabajamos mucho con Agustín, si bien la música es enteramente mía, él guió muchísimo porque él sabía perfectamente para cada momento qué era lo que quería emocionalmente y bueno, tal vez este es el más terrible en ese sentido o el más dramático. Pero en muchas ocasiones yo volví a caer un poco en esta cosa melodramática y él me corría de ahí. Decía, no, Claro. porque hay una cosa también que tiene que ver con la curva emocional del espectáculo y otra cosa también tiene que ver con eso, con el engolosinamiento en el que uno puede caer fácilmente con estos textos. Con estos textos. Sí, Entonces, y él también un poco fue el que me hizo ver esa cosa también un poco más cruda y más, qué sé yo, más sucia, ¿no? Que podía tener Lorca al momento de sí, sí. escribir los textos y que eso la música también lo podía llegar a traducir. Entonces, bueno, eso hizo que tenga un poco más de riqueza musicalmente también el espectáculo. ¿No les pasa que cuando leen ese texto o lo escuchan, lo imaginan a Ignacio? Yo tengo un Ignacio. Bueno, sí. Yo tengo un Ignacio en mi cabeza, pero desde la primera vez que leí ese texto Este sangre este sí, mismo. sí, 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 sí. Y bueno, es uno de los más desgarradores. Es justamente, desgarrador. ¿no? Porque Bueno, a las 5 en punto de la tarde Sí. es el anterior, digamos. Claro. Por lo menos yo los leí así en aquel momento de mi sí, vida. tienen un orden, no sé, creo que Tienen no un sé orden. si se respetan en la obra. Tienen ese un orden. pero- Entonces uno va imaginándose a Ignacio. Yo tengo un Ignacio desde siempre. ¿Y cómo lo imaginas? Ahora quiero saber cómo es ese Ignacio. Y ayer me encontré con otro Ignacio. Ayer me encontré con un Ignacio total. Con otro Ignacio, con otro. Bueno, sí. No el de Lorca, el amigo tuyo. Es otro también Es más, otro más Ignacio. barrial de un barrio colombiano, pero, Genial, pero bueno. Está perfecto. es un Ignacio hermoso también. Y ustedes, o sea, ¿no es que escribieron juntos o a vos te llegó este texto y después le fuiste modificando esas cosas que nos contaste? No, de hecho, yo le escribí a él hace como 3 años, le dije, mira, quiero hacer un unipersonal, me pareció que ya me había llegado el momento, estaba entrando en los 40, dije, bueno, en algún momento van a tener que hacer esto que hay que hacer. Y yo había trabajado con él mucho como actor, me había dirigido en un solo espectáculo y a mí me había gustado mucho la manera que tenía de dirigir, lo que él buscaba en los actores y había leído un par de textos, lo había visto a él interpretando algún texto también suyo y dije, me gustaría que... En realidad yo le pedí a él que me dirija, por ahí era buscar un texto juntos y él me dijo, mira, tengo esto escrito desde hace tiempo, es una obra que yo actué, él actuó, hará unos 10, 15 años. Me dice, pero me parece que te va a quedar incluso mejor a vos. Bueno, y yo leí ese texto que después supe era la primera versión que él había escrito. Y claro, él se dio cuenta también que era la primera versión cuando hicimos la primera lectura. Y me dice, claro, dice, yo mientras lo fui interpretando le fui agregando cosas. Él le había ido agregando cosas naturalmente mientras lo hacía y no le preguntaba a nadie porque él también se dirigía. Entonces, bueno, listo, lo hacía y punto. Y nunca lo pasó a papel. Entonces, él en realidad dejó primero que yo me aprenda todo ese texto y después, una vez que ya lo teníamos y teníamos ya el tono de actuación y qué sé yo, me dice, bueno, ahora voy con los agregados. Claro. Y eso fue el último tramo. Y en esos agregados, todos los agregados son de él. Lo único que yo modifiqué son los datos del colegio al que iba y el barrio donde yo me crié, que es Lanús. Y qué sé yo, el barrio de mi abuela materna, que es Banfield. Pero digo, son solamente esos datos. Y autollamarte Carlitos. Y claro, y llamarme Carlitos. Pero después es todo absolutamente de él. Me dejó que me lo apropie, insisto, en esto de poner ahí, cambiarle alguna cosita y por ahí le hago algún agregado y si a él le gusta queda, y si no le gusta no queda y chau, no tenemos problemas con eso. Nicolás de Berazategui nos está escuchando, dice saludos para todo el equipo, gracias por estar ahí. Bueno, arrancaste, la idea es seguir hasta fin de año con este espectáculo. Anoche estaba llena la sala, así que... Sí, venimos contentos con eso. En principio estaba programado agosto y septiembre y después se ve. La idea sí es seguir todo lo que se pueda. Es una sala pequeña, pero bueno, también un unipersonal cuesta convocar, porque siempre cuando el equipo es más reducido es más complicado.
pero le tenemos fe y, Sí, y sí. nosotros estamos muy contentos, vemos que la gente se copa y bueno, ojalá podamos seguir hasta fin de año y todo lo que se pueda. Yo estoy mandando a todos los festivales que se pueden, Claro. todos los concursos que haya, porque Porque aparte... además de tu guitarra y una silla, o sea. y Sí, está dos o la tres- escenografía que nos gustaría, pero bueno, si no se puede llevar la escenografía, lo Pero resolvemos. Se pide. Sí, igual esa escenografía en un baúl de un auto termina Sí, entrando. también, claro. Mm. Así que no. No digo si viajas afuera. Sí. está dentro, Sí, es algo simple. Tela roja. Es una tela roja, bueno, la arena, qué sé yo. Repetí lugar, horario. Es los domingos a las 19:30 horas en Espacio Polonia, que está en Fitzroy 1475 en Palermo. Hermoso Le lugar. hacemos un regalito musical. Eso. Dicho esto, vamos a. Bueno, nada, quisimos hacerte un regalo musical porque sabemos que este tema y esta interpretación te gusta. Ajá, a ver. Y mientras tanto, nos comemos un sanguchito y nos ¿Cómo no? tomamos un vinito o el agua. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Dale. Qué noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche. Y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garuga se acentuga con sus pugas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo. Y aunque quiera arrancarlo, desecharlo y olvidarlo, lo recuerdo más. Solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquel ya con su olvido y le ha abierto una gotera como un duende que en la sombra más lo busca y más lo nombra. Garoa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío. No se ve a nadie cruzar por la esquina. Sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre sola, siempre aparte, recordándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helada, y humillando este tormento todavía pasa el viento empujándome. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquel ya con su olvido y le ha abierto una gotera perdida.
duende que en la sombra más lo busca y más lo nombra. Garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar. Bueno, ahí teníamos a la gran Cecilia Milone, que Garúa. Sabíamos que esta versión de Cecilia Milone... Sí, me encanta Cecilia Milone como interpreta fundamentalmente el tango, porque también es el género que más me gusta, o uno de los que más me gusta. No sé, ahora empecé a dudar cuál es el género, si el rock o el tango, pero los dos. Y la interpretación de ella de Garúa particularmente me vuelve loco, Bueno, nos lo contaron y quisimos regalarte esta... Se agradece el sanguchito. Tenemos pajaritos que nos cuentan cosas. Eso, ¿cuál es el género que más te gusta? Acabas no de sé, decirlo, pero bueno. Sí, no sé, el tango, el rock. Yo en realidad me crié con el rock y mi primer acercamiento musical fue con el rock. Después apareció el tango y después cualquier otro género que ande por ahí dando vueltas, qué sé yo, lo escucho, lo aprecio. Hace algunos años empecé a escuchar bolero. Me gustan mucho los tríos Los Panchos con Lady Gourmet y esas cosas. Me encantan. Aparte esos guitarristas tremendos. Pero creo que lo que más me apasiona es el tango y el rock. Creo que hoy un poco más el tango. Gabriel García Márquez le dijo a Armando Manzanero: vos escribís en 3 minutos lo que a mí me lleva 500 páginas. No, es una historia de amor. Una historia de amor. Claro. Como, qué sé yo, como Para mí, el amor en los tiempos del cólera. Y mi gusto personal es Daniel Riolobos. Para mí es uno de los más grandes boleristas. Yo sé que está Luis Miguel. No, bueno, pero eso Luis Miguel le cae los boleros de Armando Manzanero porque estaba perdiendo público. Pero sí, no lo sé hace por lindo, qué, ¿eh? Lo hace muy bien, pero digo, musicalmente va más hacia lo melódico. Me parece que versiona él, no es tan abolerado. Bueno, ¿y tenés ganas de cantar algo? ¿Tenés ganas de interpretar algo del espectáculo u otra cosa? ¿Cómo no? ¿Qué tenés ganas? Del Eso espectáculo, es lo que quieren ustedes. No, yo porque quiero... Porque, bueno, la idea es que... dejar el misterio para que vayan a la obra, pero... ¿Qué preferís? Bueno, ¿quieren que cante otra cosa? ¿Quieren Dale, cantar un tango? dale. Y cántate un tango. Así Hacemos que la gente vaya a ver Un Cuerno de Toro, que es lo que está haciendo Carlos en el Espacio Polonia, y que van a escuchar unas versiones extraordinarias de los poemas de Federico García Lorca, cantados por él, pero además insertos en otra historia. Bueno, ¿y qué tango ahora? Yo lo dije. Y bueno, pero como dijiste vos, que haga honra al apellido, a ver si... Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es tu vida, tuyo es tu querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar.
pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar, y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Muchísimas gracias. Gracias Qué a ustedes. lindo, Muchas qué gracias. lindo. ¿Qué fue primero, el actor o el guitarrista? En rigor, el guitarrista, porque empecé a estudiar guitarra a los 11 años. Muy chiquito. Pero a los 13 empecé con teatro, porque tenía teatro obligatorio en el colegio. Mira vos, Ah. qué buena obligación. Qué buena obligación que tuve. Pero de hecho, incluso se dividía el año y el curso, ¿no? Entonces, la primera mitad del año, algunos teníamos teatro y otros tenían comunicación, y en la segunda mitad del año se invertía. Yo después me terminé dedicando a las dos cosas, al teatro y a la comunicación. Claro, hiciste el ISER. Hice el ISER, sí. Hiciste, o sea, sos Sí. locutor nacional. Sí, 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 Acá sí, hay lo- dos locutoras nacionales, pero de ¿Qué tal, éter. colega? Sí, terminé. Y lo hice más de grande. En realidad, primero empecé a trabajar como locutor, grababa spots publicitarios. Trabajo en realidad para FM La Boca, soy la voz oficial de esa radio. Y en un momento empecé primero a trabajar como operador y después empecé a conducir al aire. Y ya en un momento yo estaba prácticamente viviendo de conducir radio. Y dije, no puedo ser tan chanta, tengo que ir a estudiar. Porque aparte trabajaba solo, me operaba y conducía, no había nadie, atendía el teléfono, hacía todo. Y claro, y ni siquiera tenía un periodista u otro locutor al lado del que yo pueda aprender. Y entonces digo, ya estaba aprendiendo de mis propios errores, por supuesto, y de la devolución de la audiencia, pero en un momento se agota eso, tenés que ir a estudiar. Y bueno, entonces hice el ingreso al ISER, me rebotaron, al otro año me preparé un poco mejor, entré, hice la carrera y me recibí en 2018, no hace tanto. Pero bueno, me terminé dedicando a las dos cosas, pero cuando empecé eso, todo venía porque en primer año del secundario tenía ese teatro obligatorio, la primera mitad, pero la segunda mitad yo terminaba yendo fuera de horario al taller de teatro, que en realidad era para los de segundo en adelante, iba porque me había copado y porque también los profes me habían visto entusiasmado, el resto por ahí iba por obligación. La obligación, claro, para Y cumplir. bueno, como yo estaba entusiasmado de verdad, pero porque jugaba, no tenía, no es que yo había pensado en ser actor ni nada de eso. Y encima, la que era mi profesora era Viviana Longueira. Ese año me llevó a hacer un casting para una película que finalmente filmé, se llama Aroma de Violetas. No tuvo mucha publicidad, no es una gran producción, es una película de muy bajo presupuesto, católica. Y bueno, y eso fue como una suerte de impulso. Ya empecé laburando, gané plata. Ganaste plata, claro, qué Y lindo. bueno, entonces después de eso empecé a estudiar con el hijo de ella y seguí estudiando, pero aparte siempre trabajando, porque su hijo Juan Pablo Pereira hacía funciones de teatro en los jardines infantiles, entonces me empezó a llevar a hacer eso. Y yo entonces iba al secundario a la mañana, pero a la tarde me iba a un jardín de infantes a hacer una función. En las vacaciones de invierno me la pasaba a la mañana y a la tarde haciendo funciones en las Qué colonias. lindo. Y todo el tiempo, y nunca paré. Qué genial. Sí paré con la formación que después de grande retomé cuando, o sea, siento que me formé un poco trabajando con los directores con los que trabajé, que me nutrieron mucho, pero también pensé, digo, che, bueno, pará, si estoy trabajando de actor hace tanto, entonces bueno, empecé como de a poco a ir tomando seminarios. Nunca hice una escuela, no hice ningún conservatorio, no hice ninguna escuela completa ni nada, pero sí todo el tiempo haciendo, hasta hoy que hago seminarios y todo el tiempo veo también, y por eso amo lo que hago, que no se termina nunca de aprender. Siempre hay algo, porque aparte como es uno mismo el instrumento, con la voz también, con la técnica vocal, es infinito. Me puse a estudiar muy seriamente en los últimos 10 años y cuando veo cómo es el cuerpo humano, cómo funciona y las posibilidades infinitas que tiene, y con la actuación
ni que hablar, o sea, uno no termina de conocerse. Y eso me parece... Ah, nada, qué extraordinario. bueno, Es buenísimo lo de las posibilidades infinitas, porque viste que uno ve, qué sé yo, un actor que además es contorsionista, ponele, estoy inventando, pero un actor contorsionista y vos decís, claro, qué bárbaro. Todos tenemos esa posibilidad. Todos la En tenemos. mayor o menor medida. En mayor o hay menor que medida lo entrenarlo. tenemos. Pero claro. De eso se trata. No es natural, no es que lo hace así, entrena. Bueno, Este, hay igual, de todos modos, hay gente que por ahí nace con determinadas Sí, habilidades claro. naturales. Hay gente que no estudió, hay cantantes que son excepcionales y que no estudiaron nunca canto en su vida. Bueno, qué bueno que lo aprovechen y que sean felices. Ahora, son yo las no- excepciones igual. son las excepciones pero digo, yo no tuve esa cosa. Yo me empecé a cantar, cantaba como el orto. Es así. Y yo después, aparte cantaba, tenía banda de rock, cantaba y yo me creía que cantaba bien y cuando iba a escuchar las grabaciones decía, Te querés matar. me quería matar. Entonces después me costó un huevo. Y siento que no termino y siempre estoy criticándome, pero positivamente, en pos de entrenar para poder superarme. Pero por supuesto que el cuerpo humano tiene muchísimas posibilidades, pero uno también se las tiene que dar y también reconocer sus propios límites, porque Tal cual. también de eso se trata el aprendizaje, el entrenamiento, decir, bueno, Hasta acá llego. hasta acá puedo, pero ese Intento, hasta acá, intento y hasta acá. Y está generalmente buenísimo. ese hasta acá es un montón. Un montón, ¿entendés? sí, Entonces, sí, bueno, sí. también hay que ver cómo uno aprovecha y cómo uno le saca jugo a lo que tiene, qué sé yo. ¿Y están haciendo funciones de allá por el Veintitangos o ahora no? No, terminamos la temporada muy linda que hicimos en Andamio 90, Ah, que fue hermoso porque nosotros habíamos hecho el CCC, habíamos ido al Teatro de al 20 Benavides, y al 25 de mayo. fuimos al 25 de mayo, esa cosa, viste, enorme, que está buenísima, y aparte el 25 de mayo que viene toda la gente del barrio, es monumental. es un Cantó público- Gardel ahí. Y ahí cantó Cantó Gardel, que claro. en el balcón. Sí, sí, sí. Y entonces fue maravilloso. Y después ir a Andamio, que nos brindó otra cosa. Primero que, bueno, Santiago Doria armó una puesta en escena fabulosa que a mí me gustó más que en cualquier otro Y por teatro. los niveles que tiene. Usó todos los Claro. niveles. Andamio tiene esa ventaja hermosa. Claro. Tiene una profundidad tremenda. Puede Tremendo. Y aparte Un barrio, pues, sería atrás. sonaba hermoso. Claro. Sin ningún tipo de amplificación. Claro. Tenemos música y guitarra y bandoneón. Y se escuchaba bárbaro y teníamos a la gente muy cerca y las paredes de ladrillo, que Sí. encima todo sucede en un conventillo, tener la pared de ladrillo ahí era como, le daba como No, otra claro. magia. Fue muy linda esa temporada. Pero bueno, no, por el momento está está en stand-by, pero de todos modos la compañía argentina de teatro clásico sigue activa y por ahí ya se está Ya proyectando. están proyectando, ya está. Y tal no me vez imagino, me no se puede decir imagino. nada, pero Ya Santi está. siempre es culo inquieto. Para. Sí, claro. Ahí va a recibir una distinción de Argentores el 11 de septiembre. Escúchame, ¿y estás haciendo otra cosa o solo un cuerno de toro? No, estoy haciendo la Falcón, Ah. pero los dos. Lo que pasa es que la Falcón es una vez por mes. Ah. La Falcón ya tiene. Esta es la 8ª temporada. Nosotros, pero empezamos. Pasa que las temporadas no es una por año. Fueron como 2 o 3 por año, porque como empezamos en el 21 y íbamos a estrenar en el 20, vino la pandemia. Estrenamos el 21 con restricciones, ¿se acuerdan? Las burbujas, los barbijos, todas esas cosas. Y se cortaba la temporada porque venía una cuarentena, bueno, y así. Pero fuimos cintureando toda esa situación, pero nos fue muy bien, muy bien. Y bueno, y perdura hasta hoy ese espectáculo, nunca dejamos de hacerlo, todos los años hacemos temporada. Y ya el año pasado hicimos esta modalidad de hacer un domingo por mes al mediodía en el bar de Hasta Trilce. Ah, mirá. Entonces, es un bodegón muy lindo Sí, que claro. se Hermoso. presta mucho Hermoso. para este espectáculo, que nosotros igual lo ambientamos un poco más, con unos manteles, unos velardocitos, qué sé yo. Y algunas cosas suceden en el pequeño escenario que hay ahí y otras cosas suceden entre las mesas. ¿Y eso qué onda es la próxima? La próxima es el 6 de septiembre. 6 de Ah, ya. septiembre. Sí. ¿Querés contar quiénes están en la Falcón? Sí, la obra es escrita por Augusto Patané, la dirige Cintia Miraglia y en el elenco estamos María Colioca, Victoria Páez, Florencia Crayen, Federico Justo, Mónica Driolet y yo. Creo que ahí estamos. Es un montón. Sí, un montón de gente.
y con música en vivo también. Y bueno, y lo que está bueno es también se puede almorzar, no es obligación. Las puertas del lugar se abren a las 12 del mediodía, la función comienza a las 13:30. Pero se abre a las 12 porque a las 13:30, cuando comienza el espectáculo, ya no se pueden hacer más pedidos. Claro. Entonces todo lo que se vaya a pedir a la cocina tiene que ser antes de ese horario. Y bueno, y estamos, generalmente es el segundo domingo de cada mes en septiembre, por justamente yo que no podía, bueno, o sea, lo hacemos el primer domingo, que es el domingo 6 de septiembre. Y bueno, y después seguimos ya en octubre, es el segundo domingo y así. Así que también Qué genial. pueden venir a ver eso, que es un espectáculo realmente muy lindo, que nos ha dado muchas satisfacciones, muchas giras, Sí. mucho reconocimiento de mucha gente, mucha gente interesada también en la historia de Ada Falcón. A mí, claro. Y aparte tiene una historia muy conmovedora que no todos conocen. Y en esa sí lo que sucede en el escenario es todo verdad. Y a veces es mucho más El inverosímil. documental de Wolf, ¿no? Es Claro. es tremendo. Bueno, ese documental la agarró a ella. Muy viejita. Sí, pero a meses de fallecer. Hermosa, Porque sí. creo que el documental se estrenó en 2003 y ella Sí, me parece que sí. murió en 2002. Sí. O sea, él la entrevistó y Y se murió. falleció. Es impresionante ese video cuando está ella ahí, que se ve a sí misma. Se ve a sí misma y que cuando hay una parte que ella dice, pobre Ada. Pobre Canaro. qué tremendo. Pero pobre Canaro, bueno, pero pobre Ada, ella lo dice de sí misma. Sí. Yo me puse a llorar así. Sí, es una historia, mirá qué loco, ¿no? Porque Sí. que en un cuerno de toro, muchos preguntan, che, ¿esto es una historia cierto, real claro. o no? Y no lo es. Y lo de Ada Falcón, que es mucho más inverosímil por muchas cosas que pasan. Es verdad, cierta, ¿verdad? claro, Sí. es una historia cierta que no se puede creer. Hay muchos momentos que te dicen, pero che, eso no, eso fue así. Eso fue así. Es tremendo de Ada Falcón, sí. Y además Bueno. hay cosas que no se cuentan en el espectáculo, porque no hay tiempo de contar Claro. todo, pero que son detalles, cuento uno brevemente, que no se cuenta en la obra, pero que sí sucedió que un día la mujer de Canaro le va a la puerta de la casa de Ada Falcón y le empieza a golpear el auto, un descapotable que tenía ella, y le empieza a pegar con una piedra, a rompérselo todo. Y Ada Falcón salió al balcón y dijo, rómpelo, total pirincho, mañana me compra otro. Tremendo. Así eran las disputas. Carlos, muchísimas gracias. Gracias Hermoso. a ustedes. Gracias, Hermoso. pero súper gracias. Mucha merch para las funciones que quedan. Merece llenar el Sí. espacio Polonio Vayan, todos los vayan. domingos. Precioso lo que hace. Gracias. 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 Vamos. Chita fresco, ¿no? Hace 20 años, cuando el streaming era apenas una idea, en Buenos Aires, Argentina, nacía algo distinto. Una radio que no iba a seguir ningún camino, iba a marcarlo. Hoy Radio Sónica es la más importante, la más vista de América Latina, ganadora del Martín Fierro Latino 2025 como mejor canal de streaming, reconocida por la legislatura porteña, premiada por Éter, Argentores y elegida por millones. Radiosónica.com.ar. Sonido global. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 10 de la noche. Disfruta de todos los contenidos de Radio Sónica en tu celular. Descargate nuestra app desde Google Play y App Store. Radio Sónica. Radio Sónica. Experiencia que se escucha. Los recuerdos son imágenes. La recopilación de destellos de luz da como resultado la imagen. Una imagen que hace que un momento de tu vida quede retratado para siempre. Garúa Fotografía. Todos los momentos importantes de tu vida necesitan una buena foto. Garúa Fotografía. Búscanos en Instagram o contactate al 11 230 310 04. Garúa Fotografía. ¿Cansado de la rutina? Afloja el martes con nosotros. Llega LSF, un programa donde todo puede pasar. LSF. Risas, amigos, charlas sin filtro y mucho más. No hay guión, no hay límites. Hay buena onda y bolonqui del bueno. LSF. Los martes de 22 a 0 por Radio Sónica.
del arte de combinar dos de nuestras mayores pasiones, la parrilla y la pizza, nació Parry Pizza. Elaboración artesanal, una increíble variedad de combinaciones. La verdadera pizza a la parrilla está en zona sur y se llama Parry Pizza. Delivery al 11 60 38 50 62. Y ahora también podés llevar la mejor pizza a la parrilla a tu evento. Sí, pizza libre para vivir momentos únicos. Más info en Instagram, @par.ipizza. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Yerba la buena, buenas historias. Yerba la buena, la vida se puso buena. Cebemos juntos buenas historias. Yerba mate La Buena. En supermercados, almacenes y dietéticas. Y en Instagram, @labuenayerbamate. Yerba la buena, la vida se puso buena. Este año, sorprende a tu equipo o a tus clientes con un regalo distinto. Pernil a domicilio. Perniles listos para compartir. Calientes, jugosos, con panes y salsas listos para disfrutar. Pernil a domicilio. Un detalle que se disfruta. Encontranos en Instagram como @pernildomicilio y reserva tu regalo empresarial. Profesionales, comercios, marcas, hoy todos compiten por atención. La diferencia la hacen quienes se muestran. Grupo Sónica es el canal ideal para posicionarte. Conectate al 11 22 62 77 28 y conoce nuestros planes publicitarios. Hacete escuchar. Hacete elegir. Hace 2 décadas empezamos con una idea. Hoy somos una comunidad que no para de crecer. Radio Sónica. 20 años adelantados al futuro. 20 años creando radio. 20 años creando futuro. Radio Sónica. Donde el streaming se convierte en historia. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera mi voz, su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y hasta allá. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza.
alto son, nombra en el viento a México ancestral, continente azul que en Nicaragua busca su raíz, para que luche el hombre de país en país por la paz. Imaginen ustedes a un gigante coro de América Latina, porque esta canción es muy amada en América Latina. Ahí vamos. Casi como un himno de nosotros. Y para empezar la segunda hora, este himno argentino de Armando Tejada Gómez y César Isela, Canción con Todos, interpretado por Nahuel Penici. Y con ese himno a la unidad, como decía la gran Negra Sosa, nos vamos a Tras la Sierra, más específicamente a San Javier. Viera qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Cultura de punta a punta. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Comprendería. Horizontes y ríos, la cultura del corazón del país. Viera qué lindo es mi país paisano. Ella es actriz, directora de teatro y maestra en técnicas corporales argentinas. Su vida entera ha sido un viaje a través del movimiento, esculpiendo historias, no con palabras grandilocuentes, sino con la verdad del propio cuerpo. Un día ese viaje la llevó a los pies de las sierras cordobesas. Hace ya muchos años está instalada en San Javier. Allí, entre el aire limpio y el silencio, encontró el rincón ideal para seguir compartiendo y multiplicando su arte. En su equipaje llevaba el eco de los grandes teatros porteños, la audacia de habitar la escena y encender las luces de salas como el Pairó o el San Martín para recibir tal vez una visita inoportuna o internarse en la intensidad de la noche de la rata, demostrando que la provocación y la sensibilidad pueden caminar de la mano. También llevaba la ternura necesaria para conmover al público y acompañar el destino de personajes entrañables como aquellos que habitan en Ulf, transformando la profundidad de un texto en emoción viva sobre el escenario. Pero su búsqueda nunca se detuvo en los aplausos convencionales. En Tras la Sierra abrió los brazos a jóvenes y vecinos de la zona, encontrando en el refugio de la dicha otro territorio para crear y compartir. Sostuvo talleres independientes y sumó su compromiso al espacio Sonia Torres. Quienes habitan el pueblo la conocen bien. Es esa vecina de andar pausado y mirada atenta para saludar al pasar, pero que lleva consigo la magia de toda una vida dedicada a la expresión, al encuentro y a los demás. Por eso, con profunda alegría y con el respeto de siempre, Cultura de punta a punta le da la bienvenida a Mari Carmen Arnaud. Hola. Hola, Mari Carmen, qué lindo verte ahí. Qué hermosa que es la vida. Gracias por la presentación. Gracias. Merecida. Qué hermosa que es la vida, ¿no? ¿Quién hubiera dicho hace 15 días que iba a tener este encuentro con vos, con ustedes, después de tantos años? ¿Cuántos años hace, Estela, que no nos Y vemos? muchos, creo que desde que te fuiste a San Javier o un poco antes. Yo creo que un poco antes, sí, yo creo que un poco antes, hace 12 años que estoy acá. Nos vimos, creo que la última vez que nos vimos fue en el casamiento de César Foix. Mirá. Claro. Sí, Bueno, te aviso que estoy un poco emocionada, que me emociona porque encontrarme con vos implicó encontrarme con muchísimas cosas de Buenos Aires de las cuales, claro, yo estoy un poco alejada. Claro. Bueno, le vamos a agradecer este encuentro a Néstor Sánchez, gran amigo que anda por ahí por los territorios de Tras la Sierra.
y que él nos pasó tu contacto y a nosotros también nos emocionó mucho, bueno, a mí particularmente por toda esa historia y a Daniel porque te estuvimos Tu ahí trayectoria. estudiando. No, y aparte, obviamente, sos muy conocida y muy apreciada. Y eso no es poco. Y se te extraña por acá, te juro, ¿eh? Además hace un montón que no voy, hace muchísimo que no voy a Buenos Aires, Vos sabés que nosotros estuvimos en el verano en estuvimos en la casa de Néstor y la verdad que no nos dimos cuenta de decir, che, vayamos a visitar a Mari Carmen. Mira qué pena, claro, me hubieran Sí. venido a visitar o yo me iba para allá. Yo no estoy exactamente en San Javier, yo estoy en Villa de las Rosas. Estuvimos donde está la feria enorme. Sí. Exacto, claro, tal cual. Mirá. Sí, estuvimos. Sí, Pueblo estuvimos. vecino, digamos, de Claro. San Javier. Bueno, el día que fuimos 2 veces a lo de Néstor, pero la primera vez que fuimos, anduvimos primero por Villa Las Rosas visitando la famosa feria. Y comprando algunas cositas. Y comprando cositas. Bueno, contanos un poco de tu vida allá. Contanos. Bueno, a ver, los cambios de espacio, vos decís que es una vida asignada por el movimiento, dijeron en la presentación y creo que nada me podía definir mejor. Pero los grandes cambios que yo he hecho en esta vida, sobre todo de espacio y de lugar, porque yo antes de estar acá viví 10 años en España, fueron cambios hechos con el corazón, por el corazón y desde el corazón. Cuando me fui a España porque estaban allá mis viejos. Mis viejos fueron refugiados de la Guerra Civil Española y cuando estaban aquí, en la Argentina, mi padre siempre decía, cuando muera Franco yo voy a volver, y así fue. Qué Volvieron bárbaro. a España, y bueno, ya mi vieja a los 90 años aproximadamente, esos pactos que hay entre madres e hijas, se enfermó, y bueno, yo decidí irme para allá, eso fue en el 2001. Claro. Estuve 10 años en España. Hasta que allá nació, estando yo allá, nació mi primer nieto, que sufrí muchísimo estar lejos de él. Y cuando mi hijo me dijo que Paulita, mi nuera, estaba embarazada nuevamente, que iba a nacer mi segundo nieto, dije, ya está. España ya fue para mí y me volví a Buenos Aires. Y ahí fue donde nos vimos. Claro. El tiempo que más nos vimos contigo, Estela. Y poco tiempo después que yo había llegado a Buenos Aires, mi hijo me dice, nos vamos a vivir a Tras la Sierra. Y yo casi me muero. Siguiéndolo. Había vuelto desde España por ellos y para estar cerca de ellos. Y bueno, o sea que cuando me vine a Tras la Sierra, que fue un par de años después, en realidad me vine atrás de ellos. Yo ya estaba jubilada. Cuando volví a Buenos Aires después de 12 años en España, de 10 años en España, encontré otra Buenos Aires, otra Argentina, en todo sentido. Fue muy fuerte ese impacto y ese cambio. Pensá que cuando yo me fui para allá, no hacía mucho tiempo que yo había dirigido la visita inoportuna en el San Martín, digamos, así como soy yo de loca, me fui de pronto a España donde no me conocía nadie. Y yo estaba en un buen momento profesional acá. Pero bueno, el corazón pudo más. Y cuando volví a Buenos Aires fue muy fuerte el impacto que tuve porque encontré las cosas muy diferentes, muy cambiadas. Por lo tanto, no me costó mucho tomar la decisión de venirme a Tras la Sierra, atrás de mi familia, en este caso de mi hijo, de mis nietos, de mi nuera. Pero también me venía a un lugar donde nadie me conocía, nadie, Claro. absolutamente. ¿Y qué Y hiciste además para no tenía tampoco muy en claro qué pasaba en este lugar a nivel teatral. Fue grande la sorpresa. Te cuento esto porque me parece que todo lo que yo hice, lo hice insertándome en un lugar que tenía
extensa trayectoria teatral, Tras la Sierra, digo. Tiene más de 100 años de historia teatral, Tras la Sierra. Creo que fue en 1925 que se construyó el Teatro Español, que no sé si tuvieron oportunidad de conocerlo, es un teatrito, es como un Colón chiquito. Ah, mirá. ¿Dónde está? ¿Ahí en Villa Las Rosas? Está en Villa Dolores. Ah. Villa Dolores es como la capital, digamos, es la ciudad capital de Tras la Sierra. Ajá. No Y lo ahí vimos. está, No estuvimos y en... ahí está el Teatro Español. Que estuvo cerrado mucho tiempo, digamos, pero donde en este momento hay mucha actividad, ¿no? Hay un par de salas en Villa Dolores, pero Villa Dolores ha tenido una vida teatral muy fructífera, fue sede de festivales internacionales, fue sede de festivales nacionales de teatro callejero, hubieron 3 grupos importantísimos de teatro comunitario, digamos, como que Tras la Sierra fue un lugar donde el teatro estuvo muy vivo. Hubo un lugar que fue el viejo cine y teatro, que también estaba en Villa Dolores, que se incendió, eso antes que yo llegue, en el 2010, y esto fue como algo muy, tengo como la sensación, ¿no? Porque cuando yo llegué, había mucho circo, mucho clown, muchos títeres, mucha música, pero prácticamente no había teatro de texto, no había teatro de autor cuando yo llegué acá. Pero sí lo había habido, porque además en el Teatro Español se estrenó muchísimas veces a Lorca, digamos, como sí había existido, pero el que se quemara este teatro, que fue un lugar donde era centro, digamos, de muchísima actividad cultural, de todo Tras la Sierra, hizo que algo raro sucediera, y es como que entró en una pausa todo, ¿no? Y yo que soy una amante del teatro de autor, soy amante de los autores, yo como directora disfruto muchísimo todo ese trabajo que tengo previo al encuentro con los actores, con el autor. Me propuse volver a traer teatro de autor a Tras la Sierra. Y así fue, que lo primero que yo estrené acá fue Ulf, de Gené. Por muchos motivos, en realidad fíjate vos, yo estaba buscando una obra que hablara de la vejez, ¿no? Estaba pensando mucho, bueno, a ver, ¿qué tengo ganas de dirigir? ¿De qué tengo ganas de hablar? Y tenía ganas de hablar de la vejez, del paso del tiempo. Y así fue como un día me desperté, pero fue así, me desperté a la mañana y dije, Ulf, me acordé de la obra, la busqué, la volví a leer, y bueno, ahí me puse en contacto con Hernán y tuve los derechos y hicimos Ulf, que fue un exitazo acá, porque además la hicimos en la calle, en las calles de Tras la Sierra. ¿Y cómo contactaste con el actor y la actriz? O sea, ¿ellos te conocían? No. No. En realidad al actor lo conocí, claro, acá pensá que es poca gente, somos poca gente. El actor Pipo, que hace un par de años tuvo el mal gusto de dejarnos, se transformó en un gran amigo, y todavía estoy triste por su partida. Lo conocí haciendo un espectáculo. Acá está el hermano de Luca Prodan, que dirige Andrea, teatro. sí. ¿Eh? Andrea Prodan. Exacto, Andrea. Y lo dirigió a Pipo y a otro actor, los dirigió en un espectáculo y ahí lo vi. Y cuando lo vi dije, mira, me resultó muy interesante un actor que sabía decir,
arriba del escenario. Y nada, nos empezamos a conocer, a tener relación, teníamos mucha gente en común. Y a la actriz no, a la actriz me la recomendaron, fue Elena Ponce, sigue aún hoy trabajando conmigo. Elena Ponce es una viejísima actriz de Tras la Sierra y de Villa Dolores, es dolorense ella. Es más, cuando vos buscas la historia del teatro en Tras la Sierra, te aparecen fotos de Elena. Qué bárbaro. Así que bueno, me la recomendaron y lo junté a Pipo y a ella y así monté Ulf. Hermosa obra, Ulf. ¿Eh? Hermosa obra, Ulf. Hermosa. Hermosa obra, hermosa. Y además la hicimos en las calles, digamos, en calles, en plazas, en jardines, en patios. Acá se le dice patio a los jardines, ¿no? El patio es la zona verde de la casa, digamos, ¿no? Y fue una experiencia muy hermosa, muy hermosa, muy hermosa. Qué bárbaro. ¿Habías visto el Ulf de Juan y Verónica? Claro. Es que por eso pensé en esa obra. Claro. Por eso me acordé. Pues además, Gené fue mi maestro a nivel de la dirección teatral. Tuve dos grandes maestros, uno fue Lorenzo Quinteros y el otro fue Gené. Y sí los había visto con Verónica en el San Martín, claro. Es uno de los espectáculos más poéticos que yo recuerde haber visto, realmente. Sí, tal cual. A mí me gustó de todos modos acá mucho la experiencia de no hacerlo en un teatro. Claro, porque es teatro de texto, porque es realmente teatro de texto en la calle, es muy, muy audaz. Sí, tal cual. Por supuesto que acotábamos los lugares, el espacio, ¿no? Poníamos sillas para que la gente se siente. No tenía las características de lo que es el teatro callejero, digamos, ¿no? Claro. No íbamos con un carromato. Pero sí lo hicimos en la calle. ¿Y ahora en qué andás? ¿Estás dirigiendo algo? ¿Estás buscando? No, lo que te quiero contar es que después de eso, porque digamos, después de eso vino como lo que para mí fue mi proyecto más importante acá desde que estoy acá, que fue Teatro en Casa. Teatro en Casa es una experiencia que yo conocí viviendo en España. Había un grupo de teatro que se llamaba Teatro de la Decepción, que estaban muy enojados porque eran un grupo de teatro independiente, no tenían subsidios ni del Estado, ni privados, ni nada. Y entonces el director decidió empezar a hacer el teatro en casas particulares. Primero en su propia casa y después en otras casas. Y yo los conocí, porque yo en Málaga participé en un festival de teatro de Málaga, con el fitito de Cecilia Propato, ¿te acordás? Y ahí conocí lo que era Teatro en Casa. Y cuando estaba acá en Tras la Sierra, pandemia, 2020. ¿Eh? 2020. Perdón, 2020. No, sí, 2000 estaba en España yo. 2020. Y ahí dije, bueno, a ver, yo era población de riesgo por edad, tenía dos posibilidades, o me deprimía y me encerraba en mi casa o hacía teatro. Y decidí hacer teatro. Aclaro que Tras la Sierra fue durante mucho tiempo zona blanca, que la pandemia en Tras la Sierra se vivió de una manera muy diferente a cómo se vivía en las ciudades, en las grandes ciudades, muy diferente. Acá prácticamente nunca estuvo vedada la posibilidad de encuentros de 10 personas en casas. Bueno, nada, empecé a buscar
textos y me encontré con un texto que yo había hecho estudiando con la Crila, que también es un texto que me parece adorable, que es La Marquesa de Larkspur-Lotion, de Tennessee Williams. Una obra corta, 3 actores, y bueno, y me puse a ensayar eso, y estrenamos en plena pandemia. Pudimos hacer 8 funciones con estricto protocolo, digamos, 10 personas como máximo, barbijo, todo, se cumplía, digamos, como estrictamente todo el protocolo. Y después tuvimos que parar, ¿no? Después ya cuando las cosas se pusieron más bravas, hubo que parar. Pero yo decidí no parar de hacer teatro en casa. ¿Por qué? Porque esas 8 funciones me permitieron darme cuenta de que algo pasaba con el teatro en casas particulares acá en Tras la Sierra. O sea, la gente que no va al teatro o que iba muy poco al teatro, por ejemplo, estoy hablando de cuando yo llegué, ¿no? 2014. Empezó a recibir como con mucha alegría que hiciéramos el teatro en sus casas. Y entonces, juntando pandemia y este deseo de hacer teatro, y las casas particulares, empecé a buscar monólogos y ahí di con los micromonólogos de Cartoon, de alumnos de Cartoon, que él publicó en Interzona, él hizo la compilación y la dramaturgia final. Porque claro, hacer monólogos me permitía ensayar en mi casa, porque ensayaba de a uno. Claro. Y después, bueno, armé espectáculos donde eran 3 monólogos. Y fue muy impresionante, chicos, lo que pasó acá en Tras la Sierra con Teatro en Casa, pero muy. Tuvimos 5 años y dirigí 6 espectáculos. El primero fue La Marquesa, que fue el más corto, justamente por el tema de la pandemia. Después hubieron 2 ciclos de micromonólogos, 2 ciclos diferentes, micromonólogos 1, micromonólogos 2. Después de eso, Pipo, que es el actor del que les hablé, con el que había hecho Ulf, hacía mucho tiempo que tenía como ganas de hacer El Cardenal, que es la primera versión de Globos Rojos. De Tato. Sí, claro, el Cardenal. Claro. Y entonces le dije, bueno, si tenés tantas ganas, hacé una adaptación, vos hacelo un unipersonal y yo te dirijo. Y así fue. Y después de eso vino la última obra que hicimos, que fue un espectáculo fantástico para mí, que fue Canción de cuna para un anarquista, de Jorge Díaz, que es un autor chileno-español, que en realidad nació en Rosario, pero que vivió prácticamente toda su vida en Chile, entre Chile y España, y que la hice acá con Elena también y con Leo Diesen. Leo Diesen también vive en San Javier. Creo que son bastante amigos con Néstor Sánchez. Bueno, en San Javier hay unos cuantos. Está Vivi Telas viviendo en San Javier. Ah, mira, no sabía. Lo que pasa es que Vivi está un tiempo en San Javier, otro tiempo en Buenos Aires, ¿no? Como que tiene su casa, creo que alquila una casa allá, entonces está un tiempo y un tiempo. Y por muchos motivos de mi vida personal, Canción de cuna para un anarquista es una obra que me tocó muy profundamente, muy profundamente. Habla de la Guerra Civil Española, habla del Ejército del Ebro, que es el ejército donde estuvo mi padre. Es una obra que tiene como trasfondo la violencia de género. Bueno, es un obrón, realmente. Estuvimos, en general con cada espectáculo estuvimos aproximadamente entre 15 y 20 funciones. Pensá que
Hoy hacía el recuento, estuvimos en 42 casas, 42. Son muchas. Muchísimas. En Tras la Sierra. Muchísimas, claro. Sí, son muchas. ¿Y ¿no? cómo es? Ustedes le proponen a la casa y la casa propone al público, invita al público. ¿Cómo? Exactamente. Nosotros, por supuesto, tenemos nuestros amigos, pero la prioridad absoluta es del dueño de casa, que es un poco el acuerdo que hacemos con el dueño de casa, ¿no? ¿Por qué? Porque así nosotros hemos tenido acceso, hemos podido llegar a gente que no va al teatro. Claro. O sea, en vez de que la gente vaya al teatro, nos acercamos como proyecto teatral a la gente, ¿no? Entonces, cada dueño de casa organizaba una reunión en su casa donde nosotros hacíamos el espectáculo y además nosotros hacíamos otra cosa más, y es que llevábamos lo que Pipo llamaba el petit vernissage. Elena dice, ¿qué petit vernissage? Es un pisco labis. Eso es una picada que nosotros organizábamos. Comprábamos vino, comprábamos tostaditas, cositas para picotear, que hacíamos nosotros, las llevábamos. Y cuando terminaba la función, nos juntábamos con la gente, porque esto tiene que ver con los orígenes de Teatro en Casa. ¿Sabes que Teatro en Casa nace en el siglo XVIII en España? En realidad es un movimiento contestatario al teatro de la nobleza. Los barrios populares, como no tenían acceso al teatro de los nobles, porque los nobles tenían sus elencos, sus autores y sus salas en palacio, el Teatro en Casa es una respuesta absolutamente contestataria. Y, digamos, la gente humilde se empieza a reunir, escribe sus propias obras y empiezan a ir de casa en casa con sus propios temas y, por supuesto, incorporan el Morphy como algo, como parte de. Y nosotros decidimos mantenerlo eso porque nos parecía que hacía a la experiencia, y así fue. Era parte de, o sea, la obra no terminaba cuando terminaba la obra. Claro. La obra terminaba cuando se iba la gente después de haber tomado una copa de vino, charlado, preguntado, intercambiado, ¿no? Fue una experiencia hermosa. 5 años estuvimos. Qué genial. 5. Escúchame, acá hay una persona que me dice, si podés, envíale un gran abrazo a Mari Carmen Arnaud, mi maestra de expresión corporal en lo de Villanueva Cose. Es Memé Tresa. María Marta. ¿Quién? Memé Tresa. María Marta Tresa. Ah, sí, querida, mi querida. Fue tu alumna. Un beso, Memé. Un beso grande, enorme, Memé, enorme. Nos seguimos en Instagram, tenemos algo ahí, de vez en cuando sabemos en qué estamos. ¿Y sabés con quién me reencontré después de 1000 años? Con Eduardo Paglieri en tu programa. Ayer estuvimos. Ay, qué fuerte. Mira, es mi vecino, mi amigo, está ahora en el espectáculo que estamos por estrenar con Daniel. Estamos el viernes que viene, estrenamos un espectáculo, un unipersonal. Lo sé. Vos sabés que cuando vi los avances dije, ay, esos son los momentos donde me da pena no estar en Buenos Aires. Ya lo vamos a llevar, vamos a ir para allá. Lo hacemos en una casa, tranquilamente. Mierda, che, ¿para el viernes es o el sábado? Sí, el viernes. El viernes, bueno. Pinta muy bien, pintan muy bien esos avances que están publicando. Gracias, sí, estamos. ¿Trabaja Eduardo ahí también? El Pacha está como asistente técnico, nos está haciendo un soporte ahí, un genio, porque bueno, viene de hacer Piel de Encaje con un gran éxito. El Piel de Encaje y Abrazo de Frío Azulejo comparten autor, Fernando Alegre es el autor de ambas, y el Pacha se sumó a colaborar con nosotros en Somos un equipo. Somos un equipo, claro. O sea, nada, el Pacha es como un hermano. Mirá, qué lindo. Bueno, ahora te pido yo que le mandes un abrazo enorme de mi parte cuando lo veas. Bueno, genial. Sí, le mandamos. ¿Qué fue, tu alumno también o lo dirigiste? Fue alumno mío, creo que era alumno de María Esther Fernández él. Sí, ¿no? sí. Seguro, porque todo un grupete ahí que todavía. Claro, porque
Yo di clases de entrenamiento corporal en los cursos de María Esther varios años. Mira, hermosa María Esther. Hermosa, hermosa también. Un gran recuerdo para ella. Así que bueno, ¿y cómo se solventaba ese proyecto, Mari Carmen? El proyecto de Teatro en Casa, ¿cómo se solventa? ¿O es a puro... No ganamos un peso. Es a pura pasión. No. Se solventa, bueno, era la gorra. Ajá. Además que fuera a la gorra y no cobrar entrada también fue una decisión nuestra, porque nos parecía que era darle justamente cabida a esto que te decía antes. Para nosotros era muy importante llegar con el teatro a gente que nunca iba al teatro, ¿no? Entonces, bueno. Y entonces con la gorra nosotros solventábamos gastos. Nunca jamás pusimos plata de nuestro bolsillo, esto es cierto. Tanto la comida que llevábamos, esa picada después de la obra, como los traslados, la nafta, algunos pequeños gastos que teníamos para escenografía o vestuario, siempre salieron de la gorra, de las gorras, pero no ganábamos un mango. Sí, sabemos de qué hablas. Sí, claro, sí, bueno, y no está mal, qué sé yo, no, está bien. No, es hermoso, pero... la verdad que lo que contás es una experiencia hermosísima que bien vale eso, que se solventen los gastos y nada más, mientras los integrantes del equipo pueden, digamos, ¿no? Sí, nosotros disfrutamos, claro, porque además, viste, en general todos vivíamos de otra cosa. Claro. Yo ya estoy jubilada, tengo talleres o tenía talleres también, digamos, como que no dependíamos de eso como subsistencia. Claro. Toda gente grande también, viste, los jóvenes están como con otro ímpetu y con otras ganas, y a mí me parece perfecto, pero no era nuestra situación, no era la nuestra. Y disfrutamos muchísimo haciéndolo, muchísimo. Me imagino, es lo que se escucha es muy bello. La verdad que sí. Pero justamente porque fue una experiencia tan intensa, yo necesité pausar, yo necesité hacer una pausa. Vos me decías en qué estoy ahora. Cuando yo decidí hacer una pausa, después que terminamos con Canción de Cuna, a la gente le agarró un ataque, a mi entorno de alrededor le agarró un ataque. ¿Pero cómo? ¿Pero teatro en casa? ¿Pero qué ibas a hacer? ¿Pero tenés que pensar algo? Y yo dije, no, voy a hacer una pausa, necesito hacer una pausa. Y a partir de hacer esa pausa me di cuenta que una de las cosas que yo tenía ganas de hacer era la de escribir un libro que plasmara lo que fue la experiencia de teatro en casa en Tras la Sierra. Wow. Y estoy en eso. Bueno, es un montón. Te digo que es una pausa bastante movilizante. Exactamente. Eso por un lado. No, ahora ya estoy. ¿Sabés quién la conoces a Norma Angelelli? Sí, claro. Sí, claro. Bueno, Norma Angelelli también está como Vivi Telas, un poco acá y un poco allá. Y ella viene a Tras la Sierra y hace unos seminarios, unas residencias, ella los llama residencias, de el abordaje de la actuación desde la neutralidad. Y hace, creo que es el tercero, y ella siempre que viene acá, siempre que ha hecho estos retiros, me llama y yo hago una parte de entrenamiento corporal con los actores. Tenemos como mucha afinidad en el trabajo. Yo trabajo mucho el tema de la escucha en lo corporal, y esto, digamos, viene bien para el trabajo que hace ella después. Y ahora viene, o sea que ahora voy a hacer un trabajo con ella también en octubre. Y aparte, creo que esto se los comenté, me llamaron hace unos meses de la Comisión de Derechos Humanos de Tras la Sierra. Yo no los estoy viendo, no sé si eso es normal, pero yo no los veo. Ah, mirá qué raro, nosotros te vemos perfecto. Yo no los veo a ninguno de los dos, pero ¿por qué no los veo? ¿Vos estás con el celular? Sí. Ah, posiblemente porque no entramos, ¿no, Cami? No entramos en pantalla.
¿Lo tendría que poner horizontal? No. Acá el operador dice, tendría que estar viéndolos. Nosotros, a ver, ponelo horizontal No. No. Sí, sí, ¿cómo no? Y pero te vemos torcida. ¿A vos No, ahora no, nos no. ves? No, a vos no te veo, lo veo a Daniel. Ah, mirá, y yo me voy con él al lado de él y me ves. A ver, Bueno, no espera. importa. Bueno, una pena, no te veo, Estela, lástima. No, me dicen que no desde control. Porque se descompagina todo, no importa. ¿Y no me viste en ningún momento? Bueno, yo te veo perfecto. Bueno. No, es que no te veo. Ah. Los veo a los dos cortados acá, les veo como medio cuerpo. Bueno, y me llamaron acá hay una organización que es muy importante en Tras la Sierra, que es la Comisión de Derechos Humanos de acá de Tras la Sierra. Siempre hice algún monólogo, algún micromonólogo en fechas claves de ellos, o el 24 de marzo, siempre me proponían si quería hacer algo y siempre hice algo. Y este año me llamaron y me preguntaron si no tenía ganas de dar un taller de teatro. Mira qué lindo. Y yo dije, no, un taller de teatro no, porque yo no doy clases de teatro, nunca di clases de teatro, ni lo haría, no es lo mío. Pero me dio ganas de hacer algo y entonces propuse un taller con la idea de montar un pequeño espectáculo con monólogos de teatro por la identidad. Así que estoy en eso. Hermoso. Estamos ensayando una experiencia nueva para mí también, porque en ese grupo hay gente que nunca hizo teatro, lo cual para mí es nuevo. Yo en general siempre he trabajado con actores profesionales, siempre. En Buenos Aires, acá en España, siempre. Es una experiencia nueva, diferente, de la cual también estoy aprendiendo mucho. Así que bueno, estoy en eso. ¿Y eso para cuándo es? ¿Y eso para cuándo es? Seguro va a ser para el 10 de diciembre, porque ahí es la Semana de los Derechos Humanos. Claro. Entonces seguro, a lo mejor hacemos un estrenito antes en noviembre, vamos a ver cómo va todo. Pero seguro es para diciembre. Bueno, Mari Carmen, se nos fue la hora y no lo puedo creer, pero me encanta que estemos comunicadas. Contá con Cultura de Punta a Punta para difundir claro, lo que necesites y nosotros podamos ayudar. Bueno, y ustedes, por favor, ¿ustedes pensaron en venir a Tras la Sierra con el espectáculo? Sí. Reservarnos una cama, Sí, queremos ir, claro que queremos ir. Queremos ir bueno, en realidad no es Tras la Sierra, es Valle de la Punilla, está Sergio D'Angelo, ¿lo conoces a Sergio? Que abrió un teatro, queremos mandarle el material para poder ir, y ya que vamos para Córdoba. Así que bueno, vamos a... Igual, vayamos para donde vayamos, te vamos a contactar seguro si vamos por ahí vamos de vacaciones de nuevo y te contactamos para ir a visitarte. Dale. Y nos vemos. Gracias. Bueno, gracias. Enorme. Un beso. Gracias. Ahí estamos, contactados. Vos tenés mi teléfono, tengo el tuyo. Estamos en contacto. Exacto. Gran abrazo. Gracias. Y mucha mierda, por favor, el viernes. Gracias. Muchísimas gracias. Mari Carmen, gracias. Chau. Chao, chicos. Chau. Bueno, hermoso charlar con Mari Carmen Arnaud. Una grosa. Una recontra grosa. Y bueno, vamos a una pausita musical para entrar en la agenda de la noche. ¿Cuánto tiempo de tu tío, no? ¿Cuánto tiempo lo conocí yo, Sí. Entramos en Jangadero, ¿no? Bueno. Jangadero. Claro. Tiene que salir en la primera, ¿eh? Río abajo voy llevando la jangada. Río abajo por el Alto Paraná.
es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo. A flor de agua voy sangrando esta canción. En el sueño de la vida y el trabajo se me vuelve camalote el corazón. Cangadero, cangadero. Mi destino sobre el río es derivar desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Padre río, tus escamas de oro vivo son la fiebre que me lleva más allá. Voy detrás de tu horizonte fugitivo y la sangre con el agua se me va. Banda, banda, sol y luna, cielo y agua. Espejismo que no acaba de pasar. Piel de barro, fabulosa lámpara agua. Me devora la pasión de navegar. Jangadero, 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 jangadero. Mi destino sobre el río es derivar desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. La sacamos en una, Salió en una, Muchas gracias. Qué hermoso, no, hermoso. Hermoso. Bueno, ahí está Jangadero con Milo J y la gran Mercedes Sosa, ese trabajo hermoso. Y así nos vamos a la agenda. Cultura de punta a punta. Agenda. Cultura para cada día. Aquí, allá y más allá. Al infinito y más allá. Muy, pero muy buenas noches. Una agenda ¿Cómo le va, más. Martina? ¿Cómo anda? Todo muy, muy bien. Extrañamos venir el lunes pasado. Pero así obvio. que aquí estamos para hacerle... La agenda Cultu Federal, le vamos a hacer justicia. Vamos a empezar por nuestros amigos de Bahía Blanca, porque los días 28 y 29 de agosto a las 20 horas, la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca presenta un concierto especial para disfrutar grandes clásicos del rock nacional en versión sinfónica, con la participación de Milton Amadeo, Laura Celave, Julián Caeiro, Pablo Marín, Lisandro Díez y Fernando Tomasini. El 29 de agosto se suma como invitado especial Agustín Aristarán en voz. Todo bajo la dirección del maestro Ramín Bayani. Esto es en el Gran Plaza Teatro de Bahía Blanca y las entradas ya están a la venta. En Capital, escribir, actuar, dirigir, insistir.
Las voces de las mujeres en la escena nacional es una actividad que se organiza en el marco de la celebración de los 20 años del Museo de la Mujer. Son 3 jornadas, 27, 28 y 29 de agosto a las 18 horas, con entrada libre, ganas de compartir y conversar sobre distintas mujeres de nuestro teatro. Participarán dramaturgas que son referentes de la escena nacional y en el cierre se ofrecerá el espectáculo La Boca Amordazada de Patricia Zangaro, interpretado por Estel Gómez, con dirección de Gustavo Insaurralde. El Museo de la Mujer está en el pasaje Rivarola 147. Y nos movemos a la costa para contarte que en Mar del Plata hasta el 30 de agosto, los marplatenses o quienes visiten esta ciudad pueden visitar Identikit, las fotografías que me expresan. La exposición se encuentra en el Paseo de la Imagen y reúne las miradas de 21 autores de Fotofest MDQ, un colectivo fotográfico impulsado por Ataúlfo Pérez Aznar en 2023. Cada participante presenta un proyecto personal en el que la fotografía funciona como herramienta de expresión y construcción de identidad, a través de territorios imaginarios y búsquedas artísticas singulares. Se expone hasta el domingo 30 de agosto, de martes a domingos, de 15 a 19 horas, con entrada libre y gratuita, Avenida Patricio Peralta Ramos, 2280. Y en la capital nuevamente, este jueves 27 de agosto, se presenta Pavlovsky por Pavlovsky. Martín Pavlovsky y Juan Manuel Correa escriben, dirigen y actúan este potente cruce entre archivo, ficción y autoficción que pone en escena el vínculo entre padre e hijo. Un actor, otro actor y un pianista. ¿Cómo se construye cuando el origen es también un vínculo? A las 21 horas, en Asta Trilce, Masa 177. Y en La Rioja, la Secretaría de Culturas de La Rioja invita a sumarse a Literatura en Movimiento. Este evento constará de una feria de venta de libros usados y nuevos, como así también contará con presentaciones e intervenciones artísticas, siendo un espacio de intercambio, venta, diálogo y disfrute alrededor de las letras. Podrán inscribirse para exponer libreros, editores, lectores, gestores y cualquier organización de hacedores que disponga de ejemplares de libros para la venta. La próxima fecha será el 4 de septiembre de 18 a 21 horas en el Café Literario del Paseo Cultural Castro Barros. Para inscribirse, visiten el sitio web culturalarrioja.gov.ar. Tenemos que hacer un pequeño paréntesis, una pausa dramática, algo tenemos que hacer. Una pausa dramática es Una pausa perfecto. dramática es espectacular. Es perfecto. Silencio. ¿Estamos listos? Se viene un espectáculo muy especial en Capital Federal. Se viene un estreno para Cultura de Punta a Punta. Nuestro conductor estrena un unipersonal y nuestra co-conductora lo dirige. Este próximo viernes 28 de agosto me complace anunciarles que se estrena Abrazo de Frío Azulejo, la roca que siempre vuelve, de Fernando Alegre. Una experiencia teatral que cruza arte, memoria y filosofía para preguntarnos qué hacemos con aquello que nunca termina de irse. Un unipersonal sobre la vulnerabilidad masculina, el silencio y la persistencia de la memoria en un artista que dialoga con el mito de Sísifo. Una propuesta que invita a mirar aquello que muchas veces preferimos no mirar, aunque siempre vuelve, como la roca de Sísifo. Desde el 28 de agosto, los viernes a las 20 horas, en el Espacio Callejón Humahuaca 3759. Y atención, porque los oyentes de este programa tienen promo. Y el que no viene pierde. ¿Ja? No viene pierde. A ver. Tuve el privilegio de ser invitada a uno de sus ensayos y realmente es una obra conmovedora. Es un texto, es una actuación y es un diálogo permanente. Una obra extraordinaria, con una actuación impresionante. La entrega del actor es increíble. Teatralmente te tiene agarrado una hora más o menos, es imperdible. La recomiendo porque es ese tipo de teatro que nos sirve para reflexionar.
les propongo Abrazo de Frío Azulejo, no se lo pierdan. Ay, qué lindo. Qué lindo. Bueno, ahí están Mecha Fernández, coreógrafa, Daniel Tarnowski, psiquiatra, psicoanalista y actor, y Walter Romero, filósofo y profesor de letras, de literatura francesa en la UBA, recomendando nuestro espectáculo. Acá brilla el señor Daniel Di Biase en su personaje. Brillo porque la directora me da brillo, me da luz. ¿Qué? Ay, pero cuánto elogio, córtenla. Qué pesados. Qué pesados. ¿Qué hacemos con 22 y 59, señora Martina Coria? Decimos los avisos solidarios lo más rápido que se pueda. Atención, ¿querés estudiar teatro en cualquiera de sus rubros o si necesitas alquilar una sala para ensayos, clases y muestras? El Unicornio Espacio de Arte, Cucha y Trelles, en el barrio de La Paternal. Teléfono 11 6665 9843 o por la página web www.elunicornioarte.com.ar. Y si andás por Villaluro, no dudes en comprar fiambres y delicias en Tío Dani, Corbalán 482, porque te esperan Laura y Natalio para armarte las mejores picadas o recomendarte las mejores conservas. Como siempre, Cultura de Punta a Punta les agradece el vino con el que siempre homenajeamos a nuestros invitados. Lo voy a hacerlo en tiempo récord. Si necesitas ensayar o dar clases en pleno centro de Cava, está 777 Casa de Artistas. Salas grandes, una sala de música que incluye piano vertical, todas con piso de madera, tacho, sonido, espejo, bastidores, telones, todo. Bueno, iba a decir un chiste, todo. Hay depósito donde dejar utilería, Montevideo 777. El contacto es al WhatsApp 11 51 50 32 32 o por mensaje privado al Instagram @777 Casa de Artistas _sala de ensayo. Bueno. Cortame el cronómetro. Y ya saben que necesitamos ayuda. Ustedes, si tienen ganas de ayudarnos, depositan un dinero en La caja de ahorro de Estela, Banco Galicia. Cultura de Punta a Punta. Es el alias. Necesitamos ayuda, ayúdennos. El alias Cultura de Punta a Punta, por favor. Este programa tiene el auspicio institucional de Argentores. Argentores, a quienes les agradecemos mucho. Tiene unos amigos hermosos acá en Radio Sónica, que son Camilo Gavilán y Ramiro Cravero, y nuestras asistentes de producción, Martina Correa, acá al lado mío. Por favor. Siempre digo Martina Correa. No voy a tener paz. Algo tendré con la difunta Correa, ¿no? No, porque conozco a Martina Correa, que es la hija de Rubens Correa. Es un desastre. No, parecido. Yo le pido disculpas. No. Martina Me Coria. disculpo. Coria Correa, ves que es un desastre. Aldana Blanco, perdón por el error. Nos vemos el lunes que viene, pero vengan el viernes a ver Abrazo de Frío Azulejo al Espacio Callejón. Compren las entradas por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. Venga. Chau. Separarse de la especie por algo